Buenas tardes, os doy la bienvenida a todos a una nueva sesión del Aula de Familias, donde hoy vamos a hablar del programa RULER, que está integrado e implementado en todos los colegios SEC, y que, bueno, las expertas aquí en materia, Ruth Castillo y Cristina Márquez, van a contarnos un poquito cómo se trabaja en los colegios. Y bueno, no me quiero demorar mucho más. Hoy estoy simplemente sustituyendo a mi compañera Guadalupe de Dirección General. Y bueno, quería simplemente dar paso rápidamente a mis compañeras Cristina de SEC Atlántico y Ruth, compañera de la universidad. Somos las dos profesoras de allí. Y bueno, creo que es algo súper útil porque ya no solo en cuanto a teoría, sino en práctica en un aula como en el hogar es crucial, súper importante. Hay que cuidar del bienestar de nuestros más pequeños y no tan pequeños. Así que nada, Ruth y Cristina, cuando queráis, la presentación es todo vuestra y os podéis presentar sin duda. Gracias. Muy bien, muchas gracias Isabela, muchísimas gracias también a la Dirección General de Colegios por organizar esta aula de familias centrada en herramientas. Hemos intentado, Cristina y yo, que sea una horita de compartir o unos 45 minutos de compartir cosas prácticas, consejos y herramientas que puedan ayudar en el día a día a acompañar en el desarrollo emocional de vuestros hijos. Efectivamente, bueno, pues las dos somos psicólogas, las dos estamos especializadas en el ámbito de la educación emocional. Yo más en el ámbito universitario, trabajo en la universidad, pero obviamente llevo más de 15 años trabajando con colegios, en departamentos de orientación, con niños y con adolescentes en el área de educación socioemocional. Y Cristina, si tú quieres comentar alguna cosita por tu parte. Bueno, pues yo también soy psicóloga, como ha dicho Ruth, pero sí que mi día a día es en los colegios, contacto con vuestros hijos, con los niños y también con familias. La formación de la universidad de Ruth, además concretamente, es la que también la recibimos, lo que son orientadores, como yo en este caso. Y entonces la verdad que nos parece muy útil, ¿no? Poder compartir con vosotros también las herramientas que estamos utilizando en los coles de Ruler, también para que vosotros las podáis aplicar en casa y creo que pueden ser muy interesantes. Sí, como va a ser participativa, ¿verdad, Ruth? Luego ya nos contaréis un poco y nos podéis hacer las preguntas que queráis, ¿no? Al respecto. Eso es. Bueno, Ruler, imagino que muchos de vosotros ya lo conocéis, seguro que ha llegado alguna información. Es una metodología que tiene más de 30 años de evidencia científica detrás. Está desarrollada por el Yale Center for Emotional Intelligence, un centro pionero en investigación sobre educación emocional. Y bueno, pues eso es uno de los puntos fuertes, ¿no? de este proyecto, y es que nos estamos basando en herramientas científicamente consolidadas, científicamente validadas y con un rigor pues importante, ¿no? Porque efectivamente la salud mental y el bienestar de nuestros niños pues hay que tomárselo muy en serio y bueno, pues que los colegios SEC estén implementando este tipo de herramientas y lo hagan con ese rigor y con esa dedicación es precisamente nuestro objetivo. Bueno, pues vamos a empezar ya básicamente, bueno, pues en primer lugar reflexionando, ¿no? Porque todos hemos vivido una microcultura, ¿verdad?, emocional. Una de nuestras principales fuentes de cultura a nivel emocional es la familia, ¿vale? La familia se convierte en muchas ocasiones en un contexto en donde nosotros desde que somos pequeños aprendemos a expresar nuestras emociones de una manera determinada, o a compartir nuestras emociones de una manera determinada o a manejar nuestras propias emociones de una manera determinada, precisamente en base a lo que vemos, ¿vale? A nuestros modelos de referencia, a lo que hicieron nuestro papá, nuestra mamá cuando éramos pequeños, a cómo manejaban los conflictos, a cómo entre ellos compartían y expresaban sus emociones. Así que lo primero que os vamos a pedir es que penséis, ¿no? ¿Cómo ha sido esa cultura emocional que habéis tenido
desde que sois pequeñitos, qué impacto ha tenido en vuestro día a día, que penséis también en vuestros propios padres, ¿no? Cuando erais pequeños, incluso también cuando llegasteis a ser adolescentes, si vuestros padres se mostraban cómodos a la hora de hablar, cómo se sentían, si sabían comprender, si sabían validar las emociones que experimentabais y también cómo ellos mismos manejaban sus propias emociones de nervios, de tristeza, de enfado y cómo ayudaban a manejar tus propias emociones de nervios, tristeza o enfado. Esto es importante porque a veces, hay una frase que me encanta, que dice así como que la vida hay que vivirla hacia adelante, pero solo se puede entender hacia atrás. Y a veces también arrastramos muchas tendencias, muchas de ellas inconscientes, a la hora de expresar y compartir nuestras emociones. De hecho, queríamos hacer un pequeño inciso, pero no queremos extendernos mucho, sobre la importancia del vínculo o el apego, que es algo que seguro muchos de vosotros habéis escuchado alguna vez. Hay diferentes tipos de apego, diferentes tipos de relaciones con las que nos vinculamos con nuestros hijos y que eso tiene una influencia, un impacto muy importante en su salud mental futura y en su desarrollo socioemocional. Digamos que el apego es la base sobre la que se van construyendo nuestras propias habilidades emocionales. Y hay familias, hay padres y madres que efectivamente pues están a veces mucho más centrados en controlar comportamientos, a veces están más centrados en que el niño pues esté o la niña siempre esté bien o siempre esté contenta o se centran más en la parte visible, pero a veces están muy poco acostumbrados a ir más allá del comportamiento, ¿no? A entender qué es lo que origina ese comportamiento, a entender las emociones, el mundo emocional, el complejo mundo emocional que hay detrás. Por tanto, hay muchos niños que crecen con la idea de que negando, de que evitando mostrar mis sentimientos, eso es sinónimo de ser fuertes, de ser valientes, de ser equilibrados, de ser seguros, ¿vale? Pero esto sabemos, porque hay muchísima evidencia científica que lo corrobora, sabemos que esto no es así, que las personas que más reprimen sus emociones, que más niegan sus emociones, que más maquillan o esconden sus emociones, a veces son las que tienen mayores problemas de salud mental. Y muchas veces está influido por esa forma que tienen los padres también de no llores, no pasa nada, no hagas esto, no te preocupes, ¿no? Y que parece que nos sentimos a veces vulnerables cuando un niño pequeño nos comparte cómo se siente. Por otro lado está el vínculo todo con lo contrario, ¿no? Aquellos a veces padres o madres que llaman helicóptero, ¿no? Que van sobrevolando por los hijos constantemente, a veces por una marcada sobreprotección y muchas veces algo muy interesante es que son muy impredecibles, es decir, los niños sienten que no saben o no pueden intuir cómo su papá o su mamá va a reaccionar ante una situación emocionalmente intensa, ¿no? O ante una situación retadora. Porque efectivamente los propios padres son los primeros en perder sus nervios, en dejarse arrastrar por sus propias emociones y se suman al caos que ya de por sí puede haber en una situación difícil o compleja, ¿no? Por tanto, muy lejos de ayudar a corregular esas emociones, ¿no? De que los niños se sientan seguros porque saben que su papá o su mamá va a mantener cierto equilibrio, ¿no? y cierta estabilidad en su respuesta, pues al final provoca a niños excesivamente dependientes de las respuestas de sus padres, a veces también inseguros porque efectivamente esa impredictibilidad pues provoca mucha vulnerabilidad y con unos deseos de aprobación constantes, ¿no? Porque necesitan siempre como el beneplácito de sus propias familias para poder hacer las cosas. ¿Cuál es, digamos, lo que se espera, ¿no? Cuando hablamos de educación emocional, una forma ideal de vincularnos con nuestros hijos? Pues, en primer lugar, padres que en primer lugar saben manejar sus propias emociones. Somos madres, todas las que estamos aquí seguramente en esta conversación, o padres. Yo soy mamá de 3 niños y efectivamente
Por supuesto que la crianza es algo muy estresante, todos perdemos a veces nuestra calma, nuestra estabilidad ante situaciones que nos sacan de quicio, pero efectivamente no se trata únicamente de estar bien, sino de que nuestros hijos nos puedan ver mal, nos puedan ver que a veces reaccionamos de una manera no adecuada, pero que tenemos estrategias para manejarlo. O si no, que tenemos también herramientas para saber reparar eso que he hecho mal, o incluso pedir perdón. Por tanto, el ejemplo es fundamental. De hecho, siempre lo decimos, la educación emocional empieza por el adulto. Y no hay nada más contagioso que nuestros hijos vean que somos también nosotros verdaderos ejemplos de manejo y de comprensión emocional. Otro aspecto importante es centrar las necesidades en el propio niño y no las necesidades fisiológicas, ¿no? O de lo que necesiten de ir a un sitio, llevarle a otro, darle una merienda o hacer tal, sino las necesidades realmente importantes, las emocionales, en que el niño se sienta visto, se sienta querido, se sienta importante, ¿no? Que tenga la honestidad de poder compartir cómo se siente sin el miedo a que sea juzgado o valorado, ¿no? Por otro lado, algo importante también es la sincronicidad de la respuesta. Una de las variables que predice el apego seguro precisamente son la capacidad que tienen los padres de poder conectar con esas necesidades emocionales, aunque a veces no las comprendamos, porque como ahora veréis con Cristina, el miedo que ellos sienten, la tristeza, el enfado que ellos sienten es exactamente igual de válido o de fuerte o de justificable que el vuestro, ¿no? Es decir, en las emociones no hay criterio de corrección. Podemos establecer criterios de corrección en las conductas, ¿vale? Podemos juzgar a veces un comportamiento, porque consideramos que no es adecuado y es muy bueno poner límites. Pero, ¿quiénes somos para cuestionar la realidad de una persona, ¿no? ¿Quiénes somos para cuestionar por qué si nuestros hijos por alguna razón sienten miedo, aunque para nosotros eso por lo que sienten miedo sea una tontería? Por tanto, conectar, sincronizar, ¿no? Saber empatizar, saber o poder llegar a sentir cómo sienten nuestros hijos es algo también muy, muy importante. Y por último, no solo se trata de conectar, no solo se trata de empatizar, sino también de fomentar esa estrategia adecuada. Utilizar estrategias que en lugar de que sea evitar, negar, chillar, escapar de una situación, pues fomentar estrategias saludables, que ahora veremos, os compartiremos en la presentación muchas de las que consideramos que son importantes. Empezamos a sentir desde que estamos en el útero materno, ¿vale? Desde que tenemos horas de vida, ya tenemos sensaciones que pueden llegar a asociarse a emociones. Es cierto que las emociones y los sentimientos tienen una construcción mental y que los niños cuando son muy, muy pequeñitos, pues esa construcción, esa interpretación que dan de la realidad no existe, ¿no? Es solo una cuestión meramente fisiológica. Pero veremos que las emociones se van volviendo complejas a medida que van creciendo. Incluso, pues los primeros meses y años de vida sienten lo que denominamos emociones básicas, pero veremos cómo esas emociones a partir de los 2 años y medio, 3 años, se van a convertir en algo más complejo, ¿no? Y ya empiezan a aparecer emociones como la culpa, la vergüenza, la frustración, el orgullo, ¿vale? Donde ya se incorpora un componente más social, también un componente de expectativas, de lo que se espera de mí en una situación o lo que yo espero de los demás en una situación. Y por eso podemos hablar de que ya a partir de los 2 años y medio, 3, es decir, fijaros, cuando todavía son muy, muy pequeñitos, ya pueden estar experimentando emociones que denominamos relacionales o más complejas. Por tanto, ya hablar solo de emociones básicas a veces se queda demasiado corto y ya los niños incorporan una interpretación de la realidad que es, digamos, pues también debemos de acompañarles con vocabulario para que ellos puedan llegar a entender, ¿no? Por qué esta situación les genera vergüenza y antes no se la generaba, o porque esta situación le genera celos y antes no se lo generaba. Además, por último, me gustaría también poner simplemente un puntito, ¿no?
sobre la importancia de la personalidad y de lo que se denomina el temperamento. Hubo dos autores, Thomas y Chess, en los años 80, que hablaron que efectivamente todos lo habréis experimentado, todos los que sois padres o madres de más de un niño, habréis experimentado como ningún niño es igual, ¿no? Y de hecho hay niños más fáciles que otros y eso no lo voy a discutir. Es decir, hay niños que efectivamente tienen una gran estabilidad emocional, ¿no? Lo que se podría decir, tienen una capacidad para adaptarse a los cambios, un nivel de actividad muy sosegado, ¿no? Y es lo que comúnmente se dice, ¡ay, qué niño más bueno!, ¿no? ¡Qué niño que es que no da un ruido! ¡Ay, qué niño que tal!, ¿no? Y hay otros niños que, sin embargo, pues precisamente por su temperamento y por su personalidad, pues tienen un nivel de actividad más agitado, a veces realizan conductas de más rechazo que otros, a veces la intensidad de su reacción es mucho más fuerte, ¿vale? A veces se adaptan menos a los cambios, a veces son más sensibles también a las cosas que les pasan a su alrededor o incluso su propio afecto, ¿no? Tienen una afectividad que tiende más a la rabia, al enfado, a la frustración que otros niños. Y esto forma parte de las diferencias individuales, igual que ninguno de nosotros aquí somos iguales y tenemos cada uno unas variables de personalidad que condicionan nuestras emociones, pues también en los niños tenemos que intentar verlos así, como con su propia identidad, con sus propias diferencias individuales y con su propia personalidad. Y la personalidad final condiciona muchas veces la intensidad con la que yo vivo mis emociones. La buena noticia es que las habilidades emocionales pueden contrarrestar el impacto de la personalidad, el impacto a veces negativo que puede tener nuestra personalidad. Es decir, que si nosotros aprendemos habilidades para reconocer, comprender y emociones, podemos contrarrestar a veces algunas de estas dimensiones que os poníamos hace un momento. Además, somos todos padres de niños de infantil y efectivamente lo que ocurre en la etapa de la infancia, pero también en la etapa de la adolescencia, de hecho esto es un proceso bastante largo, es que nuestro cerebro está en construcción, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que a veces los niños no hacen las cosas porque quieren o no las hacen porque no quieren, es porque no pueden, es porque no saben, es porque su corteza prefrontal, que es todo lo que está en esta parte, digamos, lo que regula nuestras emociones, lo que nos ayuda a mantener la concentración, a ser más flexibles, a planificar, ¿no? Se desarrolla en última instancia, ¿no? Y de hecho es la parte de nuestro cerebro que tarda más tiempo en desarrollarse. Hasta los 25 años esa corteza prefrontal está madurando. Y lo que ocurre es que muchas veces pretendemos que nuestros hijos aprendan a manejar emociones cuando, sin embargo, esto es algo muy complicado porque requiere de mucha maduración. Otro aspecto importante es que tienen a veces mucho egocentrismo cognitivo. Aquí tenéis un ejemplo en esta segunda diapositiva cuando tu niña o tu niño te ve mal y te da su juguete favorito, ¿no? Es decir, no es capaz de entender que lo que a ti te gusta o lo que a ti te motiva es diferente a lo que le motiva a él, ¿no? Y por último, ese egocentrismo cognitivo también se ve cuando jugamos con ellos al escondite y tú les preguntas, voy a buscarte, cariño, y le dices, ¿dónde estás? Y te dicen, aquí, ¿no? Es decir, no son capaces de entender que tu perspectiva puede ser diferente y que muchas veces, aunque ellos piensen que estén muy bien escondidos, desde otro punto de vista los ves perfectamente, ¿no? Su cerebro todavía no está preparado para entender diferentes puntos de vista y por eso a veces también es para ellos tan difícil empatizar, conectar con lo que siente el otro. Bueno, muy rápidamente, porque ya dejo paso a Cristina, estas habilidades que contrarrestan el impacto a veces negativo que pueden tener nuestro temperamento es el reconocimiento emocional, saber reconocer, identificar emociones en la voz, en el lenguaje, en la expresión verbal y no verbal, la expresión de esas emociones, ¿vale? Cómo las expresamos, ante qué personas las expresamos, seguramente que todos veréis, ¿no? Como muchas veces nuestros hijos expresan más emociones negativas con nosotros, que son las personas que saben que no les vamos a abandonar, ¿no? Y con las que tienen más confianza, frente a un extraño o a otra persona que no conocen o que conocen menos, ¿no? Es decir, también
la intensidad con la que expresamos las cosas según el contexto, la comprensión emocional, es decir, comprender por qué me siento de una manera determinada, y esto hasta los 4 o 5 años realmente no son capaces de comprender eso que sienten, ¿no? Precisamente porque la teoría de la mente, que es esa capacidad de abandonar ese egocentrismo cognitivo del que hablábamos antes, no lo empezamos a desarrollar hasta esta edad, hasta los 4 años aproximadamente. Vale, esto ya lo he dicho antes con lo de las emociones primarias y secundarias. Luego el vocabulario, fundamental. Todo lo que no se nombra no existe. Por tanto, ser capaz de expresar con palabras aquello que sentimos es importantísimo. Y por último, el último escalón de todos y el más importante también, la regulación, el manejo. Lo que soy capaz de hacer o de pensar para regular, manejar mis emociones. Y realmente lo que ocurre en infancia es que, o en la primera infancia, es que al principio tenemos que ser nosotros los que ayudemos a esa regulación, porque por ellos mismos no saben poner en marcha esas estrategias. Bueno, una de las herramientas estrella de Ruler, de esta metodología, es el medidor emocional, que seguramente muchos de vosotros lo habréis visto en las aulas de vuestros niños, en los pasillos de los colegios SEC. Responde básicamente a esta pregunta, ¿cómo te sientes? Y básicamente, como a veces, y con niños tan pequeños es tan difícil, ¿no? Poder poner en palabras cómo nos sentimos o incluso saber identificar cómo nos sentimos, pues esta herramienta que parece un parchís, en el fondo lo que persigue es fomentar todas estas habilidades que acabamos de comentar, ¿no? En primer lugar, pues básicamente desgranando lo que son las emociones en 2 ejes que son fundamentales. Por un lado, lo que pasa por tu mente, la sensación, que es este eje horizontal, y por otro lado, lo que pasa por tu cuerpo, la energía, que es este eje vertical. Si tú unes los 2 ejes, te va a dar lugar a 4 cuadrantes. Y cada uno de esos cuadrantes representa cientos y cientos de palabras emocionales y cientos de emociones y sentimientos, ¿vale? Según sean emociones desagradables y con alta activación, pues tenemos emociones como la furia, el enfado, la frustración, el miedo, ¿vale? Si son desagradables y con baja activación, tenemos la tristeza, el desánimo, la desgana, el aburrimiento, ¿sí? Si son emociones agradables pero con activación media o baja, tenemos la calma, la tranquilidad, la relajación, la comodidad. Y si nos vamos al cuadrante amarillo, tendríamos las sensaciones que son agradables, ¿vale? Porque estaríamos en esta parte derecha del medidor, pero con alta activación, ¿vale? Mi energía para hacer cosas, respiración, tensión muscular es elevado. Por tanto, aquí tendríamos el entusiasmo, la ilusión, la motivación, el orgullo, etc. Bueno, pues vamos a ver, partiendo de esta magnífica herramienta que desde primeros cursos de infantil se están implementando en todos los colegios SED para que nuestros niños sepan compartir cómo se sienten y reconocer cómo se sienten, vamos a ver algunos ejemplos prácticos que nos va a compartir Cristina. Gracias, Luz. Bueno, pues yo voy a hacer con vosotros como hacemos en cole con vuestros hijos, que un poco es actividades como la que está apareciendo ahora en pantalla, ¿no? Aparecen fotografías en el que hay unas preguntas si observáis miedo en estas fotografías y dónde situaréis estas emociones, ¿no?, que observáis en el medidor emocional. Con vuestros hijos en el colegio trabajamos con fotografías, con cuentos, con diferentes actividades, películas y cosa que a vosotros también os recomendamos porque sí que les hace reconocer diferentes emociones, no solo en ellos mismos, sino también en los demás. Y es bueno para aprender a utilizar ese medidor emocional que le podéis quitar un partidazo, porque no es solo para reconocer, sino para regularlas. Ya os diremos después cómo podéis hacerlo. Además, los hijos van a estar muy pendientes, como ahí dice, de cómo vosotros reaccionáis, cómo vosotros gestionáis las emociones. Pues sois vuestro modelo, ¿no?, a seguir y figuras de referencia. Y entonces se van a fijar mucho en cómo respondéis ante diferentes situaciones. El enfado lo vais a ver en los niños, vais a ver la alegría, pero también la sentimos nosotros. Todas esas emociones y sensaciones ellos también las están viendo en el día a día, en diferentes circunstancias o contextos, en nosotros también.
y también van a estar observando cómo nosotros gestionamos el enfado, si elevamos la voz, si gritamos, ¿qué hacemos también, no? Pues ellos también van a fijarse mucho y a tomar algunas respuestas como adecuadas, ¿no? A la hora de poder gestionar las emociones. Entonces, partiendo de eso, si nosotros les enseñamos también a gestionar de manera adecuada emociones muchas veces pues no de todo agradables, que la vida, por mucho que todos queremos ser felices y que nuestros hijos no sean felices y ojalá no siempre estuvieran contentos, tranquilos, pero van a tener que saber pasar por diferentes situaciones y afrontar diferentes situaciones y para salir de manera airosa, resiliente, queremos que los niños sean resilientes, pues también debemos acompañarles en ese sentido. Pero acordaros que vais a ser modelo en todas las situaciones y ellos son esponjitas y van a estar observando atentamente también cómo vosotros reaccionáis. Entonces, veis ahí unas fotografías, observáis miedo en esas fotos. Si alguien quiere contestar o lo escribe en el chat. Y si no, sigo yo hablando. Si alguien, bueno, pues eso, que estáis libres de, ok, sí, miedo. Estáis libre de participar, ¿de acuerdo? Tanto si queréis hacerlo, abrir el micro y contestar, o si no, como lo estáis haciendo ahora, escribiendo en el chat, perfectamente. Sí. Entonces, se observa miedo. Ahí hay una situación en que parece algo habitual, ¿no? que surge en algunos niños y a veces también hay familias que así nos comentan miedos. Hay diferentes tipos de miedo. Uno de ellos puede ser el miedo a los perros. Otras veces nos contáis miedo a la oscuridad, que también, y otros muchos, ¿no? El miedo, ¿dónde lo pondríais en el medidor emocional? Antes nos explicaba, en la parte horizontal están las sensaciones, la verde agradable en el rojo, muy bien, en el rojo. ¿Por qué? Porque es una sensación desagradable. La sensación desagradable está en la columna, digamos, azul y roja, ¿no? Y la energía va de azul bajita, la más bajita, la parte de abajo del todo es muy, muy baja, y luego la parte de arriba del todo, la roja, sería muy alta. Con el miedo se supone que está en la roja porque uno se altera, el corazón se acelera, ¿no? Y estás alerta, además. Entonces tu energía te pega un subidón tremendo y después es una sensación la de miedo muy desagradable. Sí que es verdad que puede fluir de más a menos la intensidad según el miedo, ¿no? que estemos sintiendo. Por eso que hay mucho vocabulario también al respecto, que puede ser miedo, que puede ser pánico, que tiene que ver a lo mejor en ese rango de sensaciones, pero cada una de ellas pues tiene a lo mejor un punto que puedes entender que ya pánico te puede llegar es un miedo excesivo que en algunos nos puede bloquear, en otros echar a correr o a gritar exageradamente o de manera impulsiva, puede reaccionar, cruzar la calle sin ver. Pues a veces hay situaciones que, bueno, pues el control va de más o menos y esa intensidad, ¿no? Podría ir dentro del rojo de una energía un poco más, aunque sea alta, un poco más baja, a muy intensa. Pasamos a la siguiente. Y entonces ahí ya vemos la misma, una mascota, como es en este caso el perro, y vemos que ahí la sensación es totalmente contraria. ¿Observáis miedo en esta foto? No. ¿Y dónde pondríais lo que está ocurriendo ahí? ¿Dónde lo pondríais? Parece una sensación que es agradable, tendría que ser en el verde o amarillo. Relajación o una energía más baja, verde, ¿no? Están calmados, están tranquilos, sobre todo en esa parte donde vemos la niña abrazando al cachorro de ese perrito, da como una sensación de paz, claramente yo también la pondría en el verde. Y luego, bueno, ya cuando está jugueteando con el papá o con la mamá, pues también estar contento, alegre, ¿no? Y puede ese cosquilleo te da, la energía puede estar un poquito más alta y puede entrar incluso en el amarillo, verde amarillo, ¿no? Entonces, seguimos, pasamos otra más, Ruth.
Para que veáis un poco, lo que yo voy a estar haciendo con vosotros es enseñándoos esta herramienta y viendo cómo la podéis ubicar, ¿no? Diferente vocabulario emocional que podéis trabajar también con vuestros hijos, pero claro, antes de trabajarlo también conocerlo vosotros mismos, aplicarlos vosotros para luego también hacerlos con los niños y puede ser muy interesante. En esta parte hablamos de estrés, porque a mí una cosa que también me parece muy buena dentro de ese medidor emocional, que no solo habla de sensaciones, emociones, sino que habla de energía. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que con algunas emociones la energía está alta o la energía está baja, sabemos cómo podemos regularla y mejorarla y buscar ese equilibrio. Y a veces yo tengo que si tengo la energía excesivamente alterada, ¿no? Y eso me está provocando un enfado o, sabes, que estoy perdiendo como un poco el equilibrio, ¿no? Ese control, ese pensar con claridad. Entonces, a lo mejor necesito respirar, contar hasta 3, las estrategias que sean adecuadas dependiendo de lo que yo esté sintiendo, ¿no? O lo que estemos sintiendo, pero sí que ese grado de energía me va a decir baja o sube. Si a lo mejor estás un poco apagado, un poco triste y hay que animarse un poco, pues entonces yo sé que la energía tengo que elevarla. Y también voy a necesitar saber qué cosas me van a hacer que en algunos casos esa energía la suba o que esa energía la baje un poco, porque sea lo adecuado, ¿no? En situaciones de estrés, la energía, pues oye, el estrés te puede agotar, puedes estar cansadísimo y necesitas como un tiempo de recuperar esa energía que te ha bajado, ¿no? Y otras veces puedes estar estresado que te hace gritar, que te hace alterarte, que te hace perder un poco los nervios, etcétera. Depende la situación que sea, que se te esté dando en ese momento. Entonces, a veces puede ser provocado por el estrés, que nos hace sentir de una determinada manera, y nosotros viendo también lo que estamos sintiendo y el nivel de energía, podemos regularlo. Estamos viviendo unos tiempos, las fotos ya creo que lo dicen todo, que tenemos que atender tantas cosas que no es fácil, ¿no? Entonces, y luego lo comentaba antes Ruth, ¿no? Que los padres, las madres, sois maravillosos y hacéis lo mejor para criar a vuestros hijos de la mejor manera posible, pero hay días que a lo mejor las tareas te superan, etcétera, o hay circunstancias que también te puedes tener un día, oye, que no somos perfectos. Pero también por eso que nosotros tenemos que saber cómo tenemos que regular, ¿no? Todas esas sensaciones y que va a ser tan bueno también para después hacer lo mismo con nuestros hijos y enseñarle a nuestros hijos ya desde nosotros cómo manejamos las situaciones y también cómo podemos utilizar muchísimas estrategias y herramientas que tenemos ahí en el día a día para ayudarnos a nosotros y a ellos. Cristina, Seguimos. Es que como vamos a ver lo de es que si no se nos va a ir el tiempo y como tenemos que ver lo de la estrategia de regulación, ahora Sí, las comentamos sí, más adelante, ¿vale? Una de las estrategias sería estas, que a continuación es un poco cómo se hace sentir esto, es decir, a través de la música, tanto los mayores como los pequeños. Es una forma también de alegrarnos el día o de relajarnos. Seguimos. Otra cosa son las salidas y excursiones en familia, el estar al aire libre, el respirar oxígeno, el dar un paseo por la naturaleza, el estar juntos, el reírnos. Seguimos. Otra cosa que funciona genial, también con adultos en deporte, pero con los niños necesita mucho parque, mucha salida, trepar, o sea, luego también llegan a casa y se nota, ¿no? Cuando a veces aquí en Galicia, que yo vivo en Galicia, y cuando llueve o los niños no pueden salir a la calle mucho y tienen que estar tiempo en casa, se les nota mucho lo bien que les sienta cuando pueden hacer esas salidas al exterior, ejercicio físico, ¿no? Nos ayuda a todos, a mayores y a pequeños. Seguimos. Luego también se fijan en nosotros, en cómo estamos. Vamos a pasar por momentos en nuestras vidas, ¿no? Difíciles. Y ellos están ahí, forman parte de la familia y también van a observar, ¿no? Que algo está pasando, algo está sucediendo.
Y ya veis que el compartir también, el abrazar, es muy importante. La información que deis a los peques, pues tiene que ser de lo que pueda estar pasando, debe ser adecuada a su edad. No estáis hablando con un adulto. Entonces, tampoco mantenerlo al margen como si no esté pasando nada, porque ellos lo notan perfectamente que algo no está bien, pero sí dar la información que sea adecuada a la edad que tenga el niño. Os vais a poder ayudar muchas veces de cuentos y otros recursos que también os vamos a hablar más adelante. Puedes seguir, Ruth, pasando. Esta es otra emoción, yo creo que es rabia o ira, impotencia, y también veis que tiene una energía alta, en este caso como de enfado, de rabia, y también estaría en la roja. Hay rabietas, hay situaciones de las que nos habláis muchas veces vosotros las familias, y que también Ruth os va a hablar con más detalle de ellas. Vamos a pararnos un poquito en rabietas, ¿verdad, Ruth? Y daros unos consejos. Seguimos. Entonces, bueno, que hay maneras muy diferentes de percibir una situación. Como os decía, a veces algunos nos bloquea una determinada situación, a otros nos puede alterar, etcétera. Entonces, no todos ante el miedo, ante otras situaciones o momentos de nuestras vidas vamos a responder de una manera diferente. Hay que buscar el equilibrio. Entonces, lo bonito, ¿no? Y lo bueno de esta herramienta no solo es reconocer las emociones, ¿no? Y saber cómo estamos o cómo no está nuestra energía, sino después que nos ayude a poder regularla, ¿no? Y gestionarla. Tomarse un tiempo para comunicarse con los hijos es fundamental, es decir, somos modelos, pero luego los niños lo que necesitan es mucho afecto, ¿no? Y atención, por supuesto, de calidad. Y veamos que vivimos tiempos de mucho estrés y que estamos con mucha multitarea todos, ¿no? Entonces, por lo menos el tiempo que estemos, que sea un tiempo de calidad y que utilicemos la escucha activa. Nosotros queremos que los niños nos escuchen, pero nosotros también tenemos que enseñarles a ellos como modelo, ¿no? Escuchar de manera activa, mirándola a los ojos, teniendo el tiempo para poder hablar con ellos y que no estemos haciendo una tarea y le estemos, sí, cuéntame cómo ha tenido en el cole o lo que te ha pasado con fulanito, menganito, pero no te estoy atendiendo, ¿no? De manera plena. Entonces, a ellos esos momentos al día les van a sentar muy bien y además les estás enseñando a escuchar de manera activa, cosa que también nosotros lo vamos a requerir de ellos y lo van a tener también como modelo. Eso, digamos que doblemente bueno. Seguimos. Bueno, diferentes estrategias de pensamiento, de acción. El autodiálogo positivo es muy importante para regular las emociones. Por ejemplo, hablábamos de que si estás enfadado, que cuentes hasta 3, que respires, ¿no? Y otras de las cosas que también son muy importantes es tener un autodiálogo positivo. Si ante algo de miedo, como veíamos antes, le dices que no puedo, es que es imposible, no voy a ser capaz, pues entonces es un autodiálogo negativo, que es como un muro que no te va a permitir afrontar ese miedo de ninguna de las maneras. Entonces tenemos que tener un diálogo positivo. Tampoco es que sea de repente que digas yo puedo con todo, no, pero puede ser lo voy a intentar, me voy a tranquilizar. Ese tipo de diálogo positivo. Pues eso que también, aunque lo verbalicéis en alto, que lo escuchen de vosotros también, el no puedo, que no lo escuchen de los niños y que ya también vayan escuchando de vosotros un autodiálogo positivo a la hora de poder con las cosas. Imaginaros que estáis en una tarea que no sale, ¿no? Y esto no me sale, a lo mejor es un puzzle, pero no pasa nada, lo voy a seguir intentando y al final esto va a salir. Aunque lo tenga que repetir 3 veces, al final voy a aprender a hacerlo. Bueno, ser modelo también en eso, ¿no? Para los niños va a ser súper bueno. A veces hay cosas que hay que aceptarlas, a veces hay cosas que son que sientan fatal y alguien está muy triste o está muy mal y si le ponemos una pizquita de humor, como dice ahí, le vamos a cambiar totalmente la perspectiva y nos vamos a sentir súper bien y vamos a salir de esa situación de una manera muy, muy bonita.
Y luego esas estrategias de acción, como decíamos, pasando tiempo en la naturaleza, etcétera. Lo de dibujar, que veo ahí, leer. A veces imaginaros en una situación que luego hablará de rabietas y cosas de estas. A veces salimos con los niños, vamos a un restaurante o fuera eh, y tienen un momento de estos que no sabes un poco cómo gestionar. O ya a lo mejor te demoras en un sitio, se aburren y entonces ya empiezan a tener una conducta, bueno, no la adecuada. Y lo que hacemos a veces para tranquilizarlos, claro, se está utilizando mucho, estamos viendo mucho que está utilizando mucho tecnología. Pues le dejamos un juego en el móvil o con una tablet o algo y que se ponga a jugar. Hay que tener mucho cuidado con eso porque aunque sí que te regula la emoción un momento y se tranquilizan como de golpe o viendo en una pantalla, dibujos animados, una pequeña película, se quedan ahí y dices tú, mira, de repente, boom, ¿no? Ha bajado totalmente la energía y está súper tranquilo. Pero son herramientas, estrategias que se están utilizando masivamente y que se ha visto que no están dando muy buenos resultados porque llegan a ser adictivas y después traen, a lo mejor es como un alivio momentáneo, pero a la larga no están trayendo situaciones y consecuencias, digamos, nada buenas. ¿Qué hay que hacer? Pues entonces llevar un kit también cuando sales con ellos, que pueden ser como unos pequeños blogs para que puedan dibujar, lápices de colores, pequeños cuentos. Entonces esas cositas sí que pueden evitar situaciones desagradables, modifican, ¿no? la situación y os lo recomendamos. Como no, que duerman bien, etcétera, que hagan actividad física, parques, esas cosas pues también van a ayudar muchísimo a que se sientan mejor y a regular esas sensaciones y emociones, ¿no? Durante su crecimiento y sobre todo a estas edades que lo necesitan y que son muy buenas para otras muchas cosas. Cuando quiera, Ruth. Vale, pues voy rápidamente a hacer un pequeño recap, ¿no? De todo lo que venimos hasta ahora viendo, que acabéis de ver con Cristina un poquito pues toda esta parte de regulación emocional, pero efectivamente a veces los cuentos, como bien comentaba ella, son una herramienta buenísima para trabajar incluso la empatía, ¿no? El ponernos en el lugar del personaje protagonista y pedir que lo coloquen en el medidor emocional, ¿no? ¿Dónde los situarías? ¿Por qué los situarías ahí? Hablar de cómo se sienten los personajes, más allá del propio cuento, que su imaginación y creatividad traspase un poco las hojas del cuento o de la película que están viendo y también empiecen a pensar y reflexionar sobre el mundo emocional de cada uno de los protagonistas de la historia, ¿no? A veces también efectivamente es una forma incluso de trabajar momentos, ¿no? O sea, el pretexto, ¿no? Con el que podemos trabajar momentos que a ellos les preocupen, ¿no? Pues mira, este personaje hace esto cuando está preocupado, cuando está triste o está pasando por esta situación. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Y puede ser una forma buenísima para iniciar una conversación, para introducir un tema que puede ser delicado o que directamente nos está costando mucho trabajo. También hablamos de la importancia del vocabulario, ¿no? Y el medidor emocional, de hecho, no se queda solo en los 4 colores ni en los 4 cuadrantes, ni siquiera se queda solo en trabajar emociones básicas, ¿no? El medidor emocional persigue trabajar un amplio, rico y sofisticado vocabulario emocional para que seamos capaces de describir diferencias, sutilezas. No es lo mismo sentirnos frustrados o decepcionados que sentirnos enfadados. No es lo mismo sentirnos aliviados que sentirnos orgullosos, ¿no? Cada palabra emocional tiene una connotación y el medidor también es una herramienta buenísima. Cuando hablamos de la comprensión emocional, también nos gustaría compartiros recursos que sabéis que en infantil uno de los recursos por excelencia son los libros. De hecho, bueno, pues aquí tenéis una recomendación de un libro que trabaja precisamente la comprensión emocional, es decir, los tipos de pensamientos, de ideas que nosotros tenemos ante las diferentes situaciones, ¿no? Las interpretaciones que le damos a las situaciones. Y este libro creo que es muy útil porque de alguna manera equipara cada pensamiento con una metáfora de un animalito, ¿vale? Aquí tenéis los diferentes animalitos y, por ejemplo, pues yo he puesto aquí uno que llaman el zorro desconfiado, ¿no?
que es que solamente piensa, ¿no? Por ejemplo, pone aquí, Leire está sentada en su pupitre y ve que dos de sus compañeras se están riendo de ella. Y Leire piensa, seguro que se están riendo de mí, ¿no? Bueno, pues cada pensamiento, cada sesgo que tenemos a la hora de interpretar las cosas que nos pasan, este libro que está enfocado para niños, lo que pretende es asemejar o hacer una metáfora de ese pensamiento y compararlo con un animalito, ¿vale? Y tiene, bueno, pues muchas metáforas de diferentes animales y cada uno de ellos tiene un tipo de pensamiento que es el que queremos, de alguna manera, hacerles conscientes de que no son reales, de que a veces no son adecuados, de que a veces son solo interpretaciones, pero que no forman parte de la realidad. Y de hecho, el medidor emocional también con él también podemos trabajar la comprensión, ¿no? ¿Qué situaciones te hacen estar en el cuadrante rojo? ¿Qué situaciones, personas, lugares, eventos, momentos del día te hacen estar en el azul? Y así sucesivamente. Para trabajar la regulación, bueno, pues obviamente la respiración consciente es una de las herramientas en infantil por excelencia. Sabéis que los niños todavía no están muy preparados para trabajar estrategias de regulación muy complejas, pero la respiración y la conversación interior, como decía antes Cristina, ¿no? Ese autodiálogo positivo es fundamental. Para ello, pues bueno, un libro muy bonito que recomendamos también mucho es el de Tranquilo y Atentos como una rana, que trabaja muchísimos ejercicios de mindfulness, de atención consciente, de meditación para niños, muy interesante y que ayuda a respirar con un montón de técnicas muy visuales también. Y la conversación interior, por ejemplo, pues otra recomendación muy interesante es dentro de los libros de Ana Morató, hay uno en concreto, el libro de Mayor quiero ser feliz, tiene dentro un cuento que se llama La mochila invisible y que básicamente en infantil, por lo menos nos ha ayudado mucho el que entiendan con palabras la importancia del autodiálogo. Y básicamente este cuento trata de una mochila invisible que tenemos todos y que esa mochila se puede llenar de piedras cuando nos decimos cosas negativas, ¿no? Como en la línea de lo que decía antes Cristina, pues no, esto no me sale bien, soy un desastre, no valgo para nada, tal, ¿no? O qué mala suerte o lo que sea. Y esto serían piedras que efectivamente pues nos hacen que nuestra mochila invisible pese, o por el contrario, podemos usar palabras adecuadas, ¿no? Palabras positivas, palabras que nos ayuden. Y esas palabras pueden ser, pues, lo voy a seguir intentando, otras veces sí me ha salido bien, soy fuerte, soy valiente, soy capaz, soy buena amiga, ¿no? Y es decir, y la importancia de esas palabras que son, como el libro dice, ¿no? Son pompas de jabón, ¿no? Que hace que no pesen y que incluso, pues eso, que si nos las lanzamos no nos hagan daño. Así que es una metáfora que consideramos que es muy interesante para que nuestros niños entiendan el poder de las palabras y de la conversación interior. Bueno, de manera muy rápida, porque sé que vamos muy mal de tiempo, también hemos recogido un poco algunas de vuestras inquietudes y las rabietas son una de vuestras inquietudes fundamentales cuando estamos en la etapa de infantil, ¿no? Y bueno, pues forman parte, lo primero de todo es que forman parte del desarrollo normal, ¿no? Los niños cuando desarrollan su autoconcepto y su identidad necesitan el también sentir que su voz es importante, ¿no? Y necesitan a veces poner de manifiesto que ellos tienen su propia opinión. Y eso en sí mismo es buenísimo, ¿vale? A nadie nos gustaría que nuestro hijo, cuando sea mayor, haga lo que digan sus amigos o se deje influir por lo que opinen los demás, sino que tenga su propio criterio. Por tanto, desarrollar esa capacidad, ¿no? de tener una opinión o de persistir en algo es muy importante y forma parte del desarrollo. Lo que pasa es que cuando son muy pequeñitos no tienen esas estrategias de regulación y es lo que hace que, por ejemplo, pues si quieren seguir jugando con algo y tú no les dejas, pues se tiren al suelo, lloren, griten. Bueno, algunos de ellos hasta escupen o hasta, a saber, ¿no? O del mal rato, ¿no? A veces pues montan una muy grande, ¿no? Por tanto, bueno, no se trata de validar el comportamiento, pero sí de validar la emoción, ¿vale? Es importante distinguir que emoción no es igual a comportamiento, que yo puedo poner límites en el comportamiento, pero que efectivamente puedo llegar a decir o a entender, oye, sé que ponerme a su nivel y decir, sé que
estás enfadado porque no te he dejado hacer esto o porque tú querías seguir jugando con esto otro, ¿vale? Es decir, conectar con su emoción va a ser el primer paso para que ellos entiendan que tú has entendido que ellos quieren seguir haciendo esto. Respirar. La respiración es un proceso de anclaje fundamental. Es lo que hace que nuestra atención, en lugar de estar yéndose a eso que me frustra, me lo lleve a algo automático como es la respiración. Es importante también que entiendan las consecuencias negativas que tiene el a veces portarse mal, ¿vale? Entonces, no se trata de no tener límites, de no poner límites, porque a veces confundimos el validar las emociones con todo vale, sino de entender que no, que por ahí no pueden ir y que incluso si debo de establecer una consecuencia, ahora explicaremos un poco la diferencia o el porqué de esas consecuencias y cómo tienen que ser, pero efectivamente tampoco tenemos que esperar a que estén totalmente calmados para atenderle. A veces los primeros intentos de autocontrol son en sí mismos, pueden ser en sí mismos reforzadores para que el niño vea que él mismo puede manejar su propia frustración. También atentos al fenómeno resource depletion, que significa, entre otras cosas, pues que cuando estamos con hambre, con sueño o con estrés, estamos más vulnerables a tener rabieta. Por tanto, vigilar siempre que estas cosas que parecen una tontería, pero que a veces les exigimos que aprendan a regularle después de un día de colegio o cuando tienen mucha hambre o cuando tal. Entonces, ojo, porque a veces necesitamos llenar nuestro tanque de gasolina, ¿no? La alimentación, el descanso, sobre todo cuando somos muy pequeñitos, si queremos que realmente aprendan a manejar esas emociones. Otra cosa importante es que efectivamente a veces se confunde la educación emocional con esta idea de no hay límites, ¿no? No se puede castigar. No, esto no es así. Es decir, los niños, el desarrollo moral de los niños, sobre todo en los primeros años de vida, se basa en básicamente reglas externas. Es decir, los niños no tienen juicio interno de lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? Y normalmente siempre la forma de que nosotros tenemos de poner límites es no se pega porque si no pueden, los amigos no van a querer ser tus amigos, porque tal, porque mamá dice que no sé cuánto, es decir, su forma de entender el mundo a nivel moral está basado en juicios externos. Luego ya veremos que a medida que van creciendo ya van incorporando otras cosas más personales. Pero a nivel de disciplina hay una regla que es maravillosa y que nos ayuda a entender que a veces los castigos que ponemos son un poquito desproporcionados o a veces ni siquiera están alineados con lo que queremos trabajar, ¿no? Para ello hay una regla que son las reglas de las 4 R's. Las consecuencias deben de ser racionales, ¿vale? Deben de estar relacionadas con la conducta que queremos enseñar. Deben de ser respetuosas, ¿vale? Debemos respetar ante todo que los niños son personas, que no por el hecho de ser niños tenemos que tratarles mal o tengan que humillarse o tengamos que usar otro tipo de técnicas. Y deben ser reveladas. ¿Eso qué significa? Que deben de ser acordadas previamente. Un niño va a tener mayor disposición de hacerlo bien si sabe de primera, o sea, si se le anticipa la consecuencia que puede tener o si se llega a un acuerdo antes de que la emoción intensa lo secuestre, entre comillas, o lo capture. Y luego, por otro lado, teníamos otra preocupación que era la ansiedad por separación. A veces, pues situaciones estresantes en la infancia, una de las más estresantes por excelencia es cuando empiezan a venir al colegio, pero a veces también pueden ser otro tipo de cosas, ¿no? Un cambio de marco de referencia, un divorcio, una pérdida, lo que sea, ¿no? Algo que de repente aparece nuevo, algo que para el niño pues le ha generado un malestar que no ha sabido manejar. Y muy importante, ¿no? A veces también entender que el apego seguro, lo que hablábamos al principio de la sesión, es un factor protector. Esa sincronicidad, esa predictibilidad de nuestras respuestas, ese acompañamiento, esa empatía es fundamental para manejar esa ansiedad por separación, ¿vale? A veces se puede manifestar pues, con miedo a quedarse solo, con temor a que ocurra algo desagradable y aparecen pensamientos muy intrusivos, con pesadillas, con problemas de sueño, con somatizaciones. Por tanto, importantísimo elegir momentos adecuados para separarse, evitar, como decía antes, hacerlo cuando está cansado, cuando está nervioso, cuando tiene hambre, predecir lo que va a ocurrir, conocer previamente, darles espacio para que a los niños les encanta saber lo que va a ocurrir, ¿vale?
Por tanto, es muy importante que, aunque nos parezca una tontería, explicarles mucho y muy bien los lugares, las personas que van a conocer, lo que van a tener que hacer, lo que va a pasar a lo largo de su día. Transmitirles siempre serenidad, ¿vale? Yo sé que es difícil a veces no dejarnos arrastrar por las prisas, los nervios, ¿no? Antes lo decía también Cristina, pero es muy importante que mantengamos una comunicación verbal y no verbal equilibrada. La distracción, cuando son muy pequeñitos también es muy importante, aparte de la respiración y todo lo que hemos comentado, la distracción y siempre cumplir las promesas. Como decía antes, la predictibilidad es fundamental. Bueno, os dejaremos esta presentación con estos tips que también podéis encontrar en la propia presentación, que creo que vienen muy bien para resumir y recoger todo lo que hemos estado trabajando en esta sesión. Y también queríamos pues, ofreceros algunos cuentos que, además de los que hemos contado ya, pueden venir muy bien para trabajar validación emocional por un lado, frustración por otro, por ejemplo. También el primer cuento que tenéis aquí trabaja un poquito esa a veces la desgana que tienen nuestros niños de hacer cosas, de enfrentarse a nuevos retos, o por ejemplo, pues esta colección que es maravillosa para trabajar todas las emociones, entre ellas el miedo o la tristeza, ¿no? Y que, como veis, lo trabajan a través de metáforas muy visuales que para los niños tan pequeñitos pues suelen ser bastante más fáciles de entender. Y luego para vosotros también hemos querido recoger algunos libros que pueden ayudaros bien, de Daniel Siegel, El cerebro del niño, un clásico que es un libro maravilloso. Permiso para sentir, que es de Mark Brackett, el fundador de esta metodología Ruler, y el último, Inteligencia emocional en familia, del que soy coautora, y que también pues, es un libro que pretende recoger un poquito las habilidades emocionales y el papel de la familia en todo ese proceso de desarrollo emocional. Bueno, queremos terminar con esta frase. Nuestras interacciones son la tierra donde crecen las habilidades emocionales de nuestros hijos, del importante papel que tenemos en el día a día, de que, como hemos comentado y repetido, modelamos con el ejemplo y no hay nada más contagioso que el ejemplo, y de que, bueno, pues de que educar no es algo sencillo, es un aprendizaje que dura toda la vida. Muchísimas gracias. No sé si Cristina quieres añadir o ampliar alguna cosita más, pero por mi parte ya vamos con el tiempo justo, que sí. nada, que ha sido un placer. Os queda la diapositiva además para luego poder vosotros profundizar un poquito más en el tema. Y muchas gracias. Gracias a todos. Estupendo, muchísimas gracias, Ruth y Cristina. No sé si hay alguna preguntita, no la he visto en el chat, pero si queréis podemos dejar un minutito para que se puedan escribir en el chat en el caso que hubiera alguna. Yo la verdad que, pues eso, tengo que decir que es maravilloso escucharos. Habéis resaltado la importancia de la interacción entre el ser humano, entre los adultos y los niños. Y qué bonito estar alineados. Quiero decir, al final nuestros hijos pasan muchísimo tiempo en el colegio, interactuando con profesores, con otros niños. Y el hecho de que haya, pues eso, no, que haya esta armonía, esta coherencia entre lo que ocurre, entre esa educación social y emocional del colegio y lo que también nosotros en casa podemos hacer, reforzar esa educación en este área, ¿no? de desarrollo es crucial. Así que, bueno, mil gracias por todo vuestro apoyo, por darnos tantos consejos que creo que van a ser muy, muy, muy prácticos y van a reforzar, como bien decía, pues esa área emocional y social en la que, bueno, seguimos creciendo, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Así que mil gracias, de verdad. Así es, todos Vale. seguimos creciendo y todos seguimos Sí. desarrollando, ¿no? Esto es un aprendizaje que dura toda la vida. Exacto, exacto. Nos morimos aprendiendo y también eso es lo bonito. Así que no hay un fin, sino que es pues un camino bonito de crecimiento. Estupendo. Creo que sí que puede haber una preguntita, ¿verdad? Sí, Sí, para, vale.
para niños de 9 años, comentaban ahí, ¿no? Hay muchas de estas, como esas, de estas cosas que se pueden utilizar para niños más mayores, claro, lo que hemos dicho, ¿no? El hablar con ellos, el saber cómo se sienten, el poder escucharnos, ¿no? Como digo, con ese tiempo de calidad y luego lo que ellos necesitan también, cómo respondo, ¿no? Estoy perdido, a lo mejor no sé muy bien cómo responder o me estáis diciendo que esto no lo debo de hacer. Entonces, yo doy un consejo, lo que lo damos habitualmente, no sé si Ruth podría dar otro más, y sería lo siguiente. A veces lo que decimos es pórtate bien o tranquilízate, pero no decimos cómo. Entonces, darle guiarlo un poco más. A veces lo que necesitan es una guía. Entonces, en el pórtate bien, pues especificar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que haga? Si vamos a salir, exactamente qué es portarse bien, ¿no? Si vamos a casa de la abuela, que no salte en el sofá, encima del sofá, o que juegue con cosas dentro del salón porque a la abuela le molesta y tiene que hacerlo en tal otro sitio, pues guiarlo, ¿no? ¿Qué es lo que puede provocar ese enfado, ese malestar o el miedo que te pueda dar, ¿no? Ciertas cosas, prepararlo, o sea, darle esas estrategias. Si hay miedos, ¿cómo enfocarlo? Siempre los miedos de manera muy gradual, no de repente con una frase mágica va a desaparecer. Los miedos hay que ir afrontándolos, pero también es algo que es como un aprendizaje que se ha hecho, que hay que desaprender y lleva un tiempo. Entonces, puede ser, si tengo miedo a la oscuridad, pues te voy a poner una lucecita flojita, te voy a dejar la puerta medio abierta y no te voy a cerrar y poner la luz así oscura todo de golpe, pero sí que va a ser algo como gradual. Pero sí que como que, tiene que haber un plan y acompañarlo y hablarlo y que sea gradualmente. Y que aquí nos tenéis en los colegios también a las orientadoras para acompañaros y no estáis solos. Así que cualquier cosa, aquí estamos. No sé, Ruth, pero sobre todo Sí, salir de generalidades. Pórtate bien, ¿sabes? Tranquilízate, no pasa nada. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, respira tranquilamente. Vamos a respirar, cierra los ojos, cuenta hasta 10, ¿no? Dame un abrazo, hacer algo, ¿no? Que darle una guía, un guión, ¿no? De alguna manera, en ese acompañamiento. ¿Cómo te sí, sientes? ¿Cómo con estás en paz? Ruler, por ejemplo, tenemos, se desarrolla al principio de curso en todas las aulas el acuerdo emocional que precisamente persigue un poco eso, ¿no? El que se definan comportamientos observables y medibles que nos ayudan a sentirnos de una manera determinada, ¿vale? Precisamente porque a veces decimos, sé respetuoso, sé amable, sé cariñoso, sé tal, pero ¿qué significa realmente esto? Sobre todo cuando hablamos con niños muy pequeñitos, ellos no lo entienden bien. Entonces, algo que viene muy bien es que antes de que la situación emocionalmente intensa ocurra, se dialogue, y no solo se dialogue, sino que se explicite en un sitio firmado por todo, acordado por todo, comportamientos observables y medibles, es decir, cosas que yo puedo ver que se están cumpliendo o no. Y luego, efectivamente, trabajar, o sea, por eso también creo que hemos intentado poner de relevancia que la educación emocional no es la ausencia de consecuencias ni la ausencia de a veces de límites, sino que todo lo contrario, cuando algo no se cumple, establecer un límite y lo que pasa es que esos límites tienen que estar relacionados, tienen que ser límites acorde a la situación que estás de alguna manera castigando, tienen que ser límites acordados previamente, ¿vale? Relacionados con esa conducta que quieren que aprendan. Entonces, en ese sentido, pues que los niños también aprendan que si no hacen algo o que si pasa algo, que van a tener una consecuencia, porque al final la vida, el aprendizaje que nosotros tenemos a lo largo de la vida se basa también en esas consecuencias, ¿no? Y a veces se ha tergiversado un poco todo este tema de la disciplina positiva, ¿no? Y de la educación emocional en la línea de, bueno, pues a veces, venga, no se les puede hacer esto, ¿no? Porque vaya a ser, porque y a veces el no tener límites es precisamente una forma de no atender su desarrollo emocional, porque la ausencia de límites es una gran fuente de estrés en las personas. Por tanto, vamos, yo creo, y aquí creo que coincide Cristina conmigo, en que somos muy partidarias de la importancia de
de poner límites, de poner consecuencias a las acciones, sobre todo cuando estas no son adecuadas, y de encontrar y de también identificar la diferencia entre lo que es una emoción y lo que es una conducta, ¿no? Validar las emociones, conectar con esas emociones, hacerle ver que tú sabes que él se siente así, pero que no le da derecho a gritar, a chillar o a hacer determinado comportamiento, ¿no? Es decir, yo puedo validar una emoción, pero no necesariamente tengo que validar un comportamiento. Cuando existe desafío, en la línea de lo que dice María Belén, pues a veces hay que conocer la situación. Es verdad que recetas mágicas y maravillosas, pues ojalá pudiéramos tener para todas las ocasiones. Hay que conocer por qué se está dando ese desafío, ante qué momento, ante qué personas, ante qué situaciones. A veces en psicología viene muy bien analizar qué pasa antes y qué estoy haciendo después. Cuando uno analiza eso, se da cuenta de que a veces puede haber reforzadores que puedan estar propiciando ese desafío, ¿no? O esa conducta desafiante. O a veces simplemente por una cuestión de sueño, de irritación, de preocupación. Algo que no nos ha dado tiempo a ver es que cuando hablamos de infantil, porque esta charla es enfocada en infantil, los niños muchas veces la tristeza y cualquier emoción desagradable la manifiestan generalmente con conductas disruptivas, con conductas problemáticas, con conductas agresivas. Y esto es muy importante entenderlo, porque a veces pensamos que una conducta disruptiva es solo porque sienten enfado o frustración, y no. Detrás de una conducta agresiva, desafiante, retadora, puede haber una emoción de miedo, una emoción de tristeza, una emoción de culpa, una emoción de vergüenza, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante distinguir bien lo que es una emoción de lo que es un comportamiento, porque si vamos al origen, realmente podremos seguramente abordarlo un poquito mejor. Aquí, María Belén, habría que ver un poquito el porqué de ese desafío para poder ser un poquito más específica en la respuesta, ¿vale? Pero también a veces es importante, como siempre, no perder la calma nosotros, no sumarnos a veces a ese caos, porque lejos de ayudar a veces lo que está haciendo es incrementarlo más. Y luego algo muy importante, atender a lo que se llama el pico de extinción. A veces cuando los niños ven que no van a obtener eso que quieren, los niños prueban a intensificar su respuesta, ¿no? Y en ese pico nosotros habitualmente, como estamos ya desbordados, decimos, bueno, venga, vale, toma, no, venga ya, para que te calles, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que reforzamos justo en el momento álgido de la respuesta negativa. Lo que tenemos es que aguantar, repetirnos a nosotros mismos, hay que aguantar, hay que aguantar. Sé que está en ese momento de subidón, pero va a bajar. Lo mismo que sube, va a bajar. Las emociones son pasajeras. Y si nosotros mismos nos recordamos que a veces forman parte simplemente de un momento, de algo que va a pasar, y intentamos no reforzar justo cuando peor se están a veces comportando, o no prestarle atención cuando peor se están comportando, a veces ese pequeño consejo suele ayudar. Pero como siempre es importante entender el porqué y la casuística de cada niño. Sí, muchísimas gracias, estupendo, Ruth y Cristina. Pues no sé si queréis hacer algún un último comentario. Nos hemos demorado 13 minutos, pero como la conversación era tan interesante, no me atrevía a cortar la conversación. Así que de nuevo, mil gracias. Continuaremos con estos temas que son, por supuesto, súper interesantes, y crearemos más sesiones de habla de familias en torno a este tema que sé que es interesante y nos preocupa a todos. Así que gracias y espero que tengáis una buenísima tarde. Igualmente, muchas gracias a todas. Hasta luego, adiós, gracias a todos por venir.